a esta presentación del libro, que más que una presentación para hablar del libro, pretende un poco ser una instancia para conversar un poco sobre los medios públicos. Es un proceso que se alargó bastante. Yo la investigación la arranqué allá por 2016, cuando empecé la maestría. De hecho, entre otras cosas, por eso no me profundicé tanto en el tercer gobierno frente a amplista, porque fue justo cuando empecé el tema y había tomado los dos primeros. Pero bueno, nada, fue un proceso creo que interesante. A mí me aportó muchísimo y creo que también logró ser un aporte para abordar un tema que no ha sido tan abordado desde la academia, a nivel de la investigación, digamos. Por lo menos en los últimos años. Hay sí algunos antecedentes más históricos que hablan sí de los medios públicos, que están ahí referenciados y citados en el texto. Pero bueno, esto es el producto, digamos, de mi tesis de maestría en Ciencia Política de la UDELAR. Hay también un producto que es tesis, que tiene otro formato distinto, que eso también se puede descargar en la plataforma Colibrí, que es abierta y gratuita la descarga. Y digamos, es un libro publicado y financiado a través de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, que tiene como otro formato. Yo simplemente voy a hacer muy brevemente como una síntesis. Ahí hay, creo que todos ya han agarrado libros que son de obsequio por haber tenido la molestia de venir a la presentación. Después lo podrán leer más en profundidad, pero bueno, básicamente como una síntesis, digamos, de lo que ha sido este trabajo, antes de darle la palabra al resto de la mesa, que creo que va a ser lo más interesante, como para que este libro sea principalmente un insumo a la hora de pensar ideas o propuestas o rumbos que puedan tomar los medios públicos de cara al futuro, no solo los próximos 5 años, sino también tratar de mirar un poco más hacia adelante. Bueno, a grandes rasgos, los gobiernos del Frente creo que arrancaron con un empuje muy importante a nivel de los medios públicos, buscando que pudieran dar un salto de calidad, pensando en un proyecto para los medios. Creo que tomó ya de entrada un rumbo bastante distinto en las radios públicas que en el canal, si bien es cierto que no es lo mismo, por toda la estructura ya previamente armada que tenía el canal. Las radios eran mucho más tierra de nadie, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en ese sentido se sentaron ahí las bases de un proyecto liderado por Sergio Sacomani. En el canal hubo más dificultades para eso, de hecho hubo varios cambios de dirección. Y bueno, a mí me costó encontrar como grandes líneas de continuidad entre las distintas direcciones que hubo en el canal en este periodo. Creo que eso fue una debilidad, más allá de que obviamente hay cosas que se mantienen en el tiempo. No hubo los directores nuevos que llegaban, no podría decirse que llegaban en calidad de continuadores del proyecto, sino que cada uno tomaba así cosas de la gestión anterior, pero buscaba darle como su propia impronta a la gestión. Estaba otro caso que estudio en el libro, es el de Vera TV, que me parecía también interesante como para comentar en tanto medio público, porque creo que fue una de las principales innovaciones del periodo, obviamente en el marco de Antel. Ahí, también fue un proyecto que en este caso que directamente nació de cero, o sea, tuvo el antecedente de Adinet TV, pero bueno, no había nada antes de 2005 similar dentro de Antel. Y sí fue un caso que logró acaparar la atención de los usuarios a través de la descarga de la aplicación. Creo que ahí principalmente a través de eventos deportivos de gran escala, como fueron mundiales, Juegos Olímpicos, eliminatorias. Creo que fue como la vía que tuvo la plataforma para captar la atención. No entra dentro del estudio, que varios me lo han preguntado, TV Ciudad, básicamente no por un tema simplemente por un tema de recortar un poco el objeto de estudio, que ya de por sí era bastante amplio. Mi tutor hasta me recomendaba recortar un poco más, pero yo quería mantener ahí, que esto fuera con una mirada lo más amplia posible,
y abarcativa de los medios públicos, y no quedarme solo con un medio, porque ahí yo sentía que eso iba a perder un poco de... Es interesante igual capaz que mirar un solo medio, pero mirarlo en clave un poco más sistémica me parecía que era también interesante para ver, bueno, cómo fueron los vínculos, las interacciones también entre los propios medios, que, bueno, una de las cosas que también muestra el libro, que fueron bastante escasas a lo largo de todo este periodo. Así que, bueno, nada, es simplemente invitarlos a leerlo. Quedo abierto también después por cualquier intercambio o cuestión que pueda aclarar. Y rápidamente le doy paso a la mesa. Vamos a tener un formato en donde cada uno de ellos va a exponer como algunas ideas. Yo creo que lo interesante es como pensar en clave justamente de quizás a partir de lo que también ha pasado estos últimos 5 años, que no es un periodo que toma el estudio, bueno, ver un poco para adelante qué cosas qué rumbo pueden tomar los medios públicos en áreas muy distintas, que pueden ir desde la programación hasta la gestión, hasta lo normativo. Son como distintas dimensiones que aparecen, analizadas y estudiadas en el libro. Así que, bueno, nada, los presento. Tengo acá a mi izquierda a Waldemar Lamana, que es trabajador del canal, es productor, ¿no? Sí. de Canal 5. Después tenemos a Edison Lanza, que es ex redactor de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora está trabajando también bastante asesorando en la tarea parlamentaria y también a nivel de campaña en el Frente Amplio. Y Mario Bianchi también, que trabaja en el canal. Él me dijo que si lo presentaba, lo tenía que presentar como portero y bombero, porque abría puertas y apagaba incendios. Pero bueno, también está trabajando, asesorando al Frente Amplio. Cabe también mencionar que fue invitado Gerardo Sotelo, en tanto bueno, el último director de los medios públicos, bueno, antes de renunciar para hacer campaña, y bueno, no respondió a la invitación. Pero bueno, como el libro habla de gobiernos frente amplistas, me parecía que ya de por sí la mesa, con presencia de algunos de los panelistas vinculados al Frente Amplio, era más que pertinente, porque bueno, la idea es también hablar de lo que ha sido la gestión de ese partido, y bueno, y proyectar a lo que pueden ser los próximos 5 años. Así que bueno, Waldemar, si querés empezar vos, digo, para seguir el orden. Y después la idea es abrir también como un intercambio, que haya como preguntas y comentarios que se puedan hacer. Perfecto. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. En primer lugar, lo primero es celebrar que la academia esté haciendo este libro y esté investigando sobre el tema de los medios públicos. Creo que una de las cosas que nos ha pasado como sociedad es que el tema de los medios ha sido poco trabajado, digamos, y ni que hablar que aparece poco y a veces en pequeños titulares en los programas de los partidos políticos. Yo quisiera decir que estas inquietudes, digamos, sobre medios públicos también han tenido alguna génesis en algunos trabajadores. José Medina y Valmeli, 2 compañeros del canal, hace 5 años atrás, justamente en un periodo preelectoral, nos pusimos a trabajar en un proyecto de un seminario que hicimos, en el cual estuvo presente Facundo, que lo hicimos en el anexo del Palacio Legislativo, con el objetivo de dialogar y de conversar con los distintos partidos políticos acerca de los medios de comunicación públicos. Yo quisiera decir que, en primer lugar, hay como todavía queda algunos resabios en el sistema político cuando hablamos de medios públicos, un tema conceptual que no queda claro. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de medios públicos? Y entonces empezamos los medios del Estado. Ahí hay como todavía algunas cuestiones que no quedan claras a la hora de diseñar propuestas y de justamente de elaborar estrategias para los medios de comunicación públicos. Entonces, esa es la primera gran dificultad. Pero pensando un poco también en el tema del funcionamiento de los medios, acá también voy a ponerme mi ropa como trabajador, y que además tengo muchos años trabajando en el canal, que he visto además muchos procesos, muchos cambios, no solo
los que refiere Facundo en su análisis y en su trabajo, sino hacia atrás, y esa costumbre, digamos, donde cada uno, y acá reafirmo lo que dice Facundo, de llegar un director a poner una impronta en programación, hasta en los cambios de logotipo y las marcas, entonces vamos como variando, y ese tipo de cuestiones le genera dificultades también a la hora de relacionamiento con la sociedad civil, de la forma que nos ven, digamos, los ciudadanos, que en definitiva son también quienes aportan y quienes ponen los fondos para que nosotros estemos ahí. Entonces, hay algunas cuestiones y algunos aspectos que me parece que son importantes. Los medios públicos son un anexo, una dependencia, un inciso, mejor dicho, son una parte dentro del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual desde el punto de vista del funcionamiento ya genera dificultades enormes a la hora de trabajar, a la hora de las cosas operativas más básicas, ¿tá? Por lo cual, en estas conversaciones que hemos tenido en los últimos tiempos, una de las cosas que estamos todo el tiempo pensando es los medios públicos necesitan cambiar su marco institucional, le hace un servicio descentralizado o como sea, pero así como está, le genera muchas dificultades para trabajar, para funcionar, para operar, y dificultades enormes en lo que ustedes puedan imaginarse, no sé, tramitar un viático para que un compañero camarógrafo y periodista vayan a hacer un viaje a veces al interior del país, ¿no? Entonces, es la primera reflexión que hago, es que me parece que quienes gobiernen este país el próximo año necesariamente van a tener que pensar en un cambio y en un marco institucional diferente para los medios públicos, para que podamos además cumplir con nuestra misión y nuestra tarea frente a la sociedad. Esas primeras reflexiones, yo me quedo por aquí y le doy la palabra al resto de la mesa, después podremos seguir. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Facundo, por la invitación. Lo primero también, digamos, reconocer y celebrar que desde el ámbito académico se retomen el estudio y la investigación sobre los medios de comunicación en Uruguay. Yo formé parte de esta casa de estudio hasta que fui designado relator en su momento y creo que hacen falta este tipo de investigaciones en profundidad. Creo que esto se inscribe me adelanto a decir y a felicitar a Facundo porque es una excelente sistematización de un periodo fermental, digamos, respecto a las discusiones sobre medios de comunicación en el país, que coinciden con los primeros 10 años de gobierno Frente Amplista, pero que creo que venía una discusión que se venía incubando desde antes, con los estudios que arrancan con Stolovich, que siguen con Kaplum, todo lo que hicimos, ahí me incluyo, desde la Coalición por una Comunicación Democrática, Gustavo Busquet, Gustavo Gómez, en fin, me voy a olvidar Martín Prats, y me voy a olvidar si sería injusto con alguno, pero creo que este libro retoma un poco toda esa época, digamos, fermental, y aporta investigación, datos y sistematiza y narra, relata de una manera muy, yo diría, objetiva estos dilemas y estos desafíos. En segundo lugar, creo que el libro rescata, y hay que reconocer cuando uno, poco escuchando a Waldemar, uno tiene, y comparto esa visión general, esa crítica general respecto a que, el país, ¿no?, la República, no ha logrado construir un sistema de medios públicos alineado con algunos principios y algunos estándares internacionales que en otros temas el país ha logrado y en este tema uno diría no ha logrado, ¿no? Pero sin embargo creo que el libro rescata también a una cantidad de gente que ha hecho el esfuerzo, no es que no se ha hecho nada durante todo este tiempo, arrancando con la descripción que hace Sonia Brescia de cómo encontró el canal, digamos, el primer gobierno de Frente Amplio, la inversión que se hizo, el modelo informativo, digamos, profesional que se quiso, digamos, desarrollar en ese primer gobierno,
donde ahí no se apostó mucho a lo normativo, sino que, bueno, trabajar básicamente desde donde digamos, partía el canal en su diseño institucional, su dependencia del ministerio, etcétera, la designación por parte del presidente de la República, pero sí mucho pensando en la infraestructura, en las condiciones, digamos, de dignidad profesional de los trabajadores y en el desarrollo, digamos, de una línea informativa distinta a la comercial, o independiente, autónoma también de la comercial, ¿no? Luego, bueno, yo creo que Invernizzi le da también todo una impronta vinculada, digamos, a lo estético, al entretenimiento, a la modernidad, digamos, del canal en cuanto a los formatos y demás, que no es para despreciar. Y está muy bien descrito también en todo el periodo de Virginia Martínez, donde creo que hay una apuesta muy, muy interesante de tener un plan estratégico, de que el canal tenga un plan estratégico en materia, digamos, comunicacional, apostando, digamos, a los distintos géneros, a hacer un canal generalista que tenga condiciones para digamos, cumplir con los objetivos de la televisión pública, ¿no? Ahí siempre se mezcla el tema de las audiencias y de que nunca se pensó en un canal público con audiencias, pero bueno, creo que Virginia Martínez apostaba a tener la suficiente calidad y músculo en ese sentido como para ser competitivos por ese lado, ¿no? Y luego también hay todo digamos, un pienso y una discusión, un debate muy fermental que termina confluyendo en lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto al diseño institucional y al diseño normativo de un sistema nacional de televisión y de radio pública. Y creo que eso, digamos, es muy rescatable y muy interesante y muy valiente por parte de todos los actores que participaron en esa discusión. El hecho de que si uno mira, y el libro lo dice claramente, el capítulo sobre el Sistema Nacional de Televisión y Radio Pública, el SPTR. ¿Cómo es? SPTR. Bueno, el CITEPREN. Si uno lo mira en perspectiva, bueno, creaba un servicio descentralizado, por primera vez establecía, digamos, se trabajaba en lo que es la autonomía y la independencia institucional del medio público. Por primera vez en la historia, digamos, de la televisión y la radio pública se establecía claramente las competencias y cuáles eran los principios que debían guiar la comunicación pública, apuntando a la independencia, a la autonomía, al pluralismo informativo, a la defensa y a la promoción de los derechos humanos. En fin, creo que ese cuerpo era muy acertado y muy alineado a los principios, a los estándares internacionales. Se salía, y esto no es menor, por primera vez de la designación directa del presidente de la República, del directorio, con ese diseño de un colegiado, digamos que podía elegir además, porque tenía la competencia para elegir el mandato, para elegir al director de la televisión y de la radio pública, y que además tenían que obtener la venia, digamos, de 2/3 del Senado, digamos, apostando a que ahí iba a haber una discusión y una negociación que permitiera empezar a generar las condiciones políticas para, digamos, apostar a largo plazo a un sistema, digamos, como el que creo que compartimos y que desde la academia, por supuesto, y de la sociedad civil se proponía. Se creaba un consejo asesor también, o sea, se establecía un asesoramiento, una participación de la sociedad civil y de distintos actores interesados. Así que ahí creo que, y eso se concretó en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por supuesto, luego viene el análisis de la oportunidad perdida, ¿no? Es decir, que hoy no vamos a analizar el derrotero de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se aprobó a fines del gobierno de Mujica y que el gobierno siguiente no terminó implementando, que también es cierto, ya había ingresado en una etapa de polarización del país totalmente distinta, y que los partidos que eran la oposición en ese momento, que hoy son la coalición de gobierno, digamos, pusieron como objetivo político, y esto creo que es evidente, derribar la ley, ¿no?
fue la ley que tuvo más recursos de inconstitucionalidad en la historia del país, creo que fueron 140 y pico, aunque el sistema de televisión, de radio y televisión, el sistema de medios públicos, no era el objeto, digamos, de principal discordia o encono, sino que tenía que ver con la regulación de lo audiovisual comercial, básicamente. Yo creo que de alguna manera, impidió o ingresó también en esta digamos, polarización o debate y juego, digamos, que hizo la oposición para tirar la ley de servicios de comunicación audiovisual, que la arrastró evidentemente a esto, ¿no? Igualmente uno podría decir, el gobierno de Tabaré Vázquez pudo haber implementado estos principios, pudo haber implementado de cualquier manera tenía la mayoría al inicio del periodo para nombrar y para designar el directorio, ¿verdad? Pero sin embargo se volcó por yo creo que una cosa bastante inexplicable y que no llega tampoco ahí, creo que Facundo, a explicarlo, porque no puede, no porque no quiere ni se lo plantea, a un modelo distinto, casi unipersonal, que termina siendo, digamos, el mandato, digamos, que terminó ejerciendo Kramerman en la televisión y en la radio. Y ahí sí yo creo que de alguna manera, razones políticas tal vez, y en medio de un ataque político muy fuerte, volcándose a tener mayor control nuevamente sobre el sistema de televisión, ¿no? En el medio de todo esto, digamos, porque yo vengo, digamos, del periodismo, creo que es interesante también en el sustrato de todo esto, algo que no está muy dicho o no está dicho explícitamente por los actores políticos, pero que nunca terminan, yo creo que la clase política uruguaya, el sistema político uruguayo, de digamos, soltarle la mano, soltarle la cadena, digamos, a los medios públicos, ¿no? En definitiva, hay ahí en varios capítulos un estudio, digamos, de si la independencia y la autonomía declarativa, narrativa que tiene el sistema político respecto a los medios públicos fue real durante el periodo estudiado, y ahí hay una mirada ambigua, ¿no? Es cierto que hay muchos ministros que, digamos, dejaron a los directores, a que tuvieron la responsabilidad de dirección de los medios públicos, los dejaron trabajar efectivamente con libertad. Sin embargo, casi todos los directores que pasaron por allí, por la televisión, sobre todo por la televisión nacional, declaran, afirman que recibieron llamadas, que recibieron quejas, que evitaban muchas veces el contacto con legisladores o con dirigentes políticos, porque siempre había una necesidad de controlar o de aparecer cuando quería el dirigente político y no cuando la información lo requería, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay también un clivaje que el libro deja planteado, y es decir, los arreglos institucionales no fracasaron solo porque era muy ambiciosa la ley, porque no era adecuado, porque la oposición no lo quiso hacer, o porque el Poder Ejecutivo del gobierno de Tabaré Vázquez no llegó a aprobar el decreto reglamentario, etcétera, sino también porque hay una cuestión ahí que no llegamos a definir como país y como sistema político de política pública, digamos, a mediano y largo plazo con los medios públicos. Evidentemente, si uno mira los modelos comparados, no sé, siempre se habla de la BBC o la televisión sueca o la Deutsche Welle alemana, no está exenta de tensiones entre lo político y por supuesto, y lo técnico, lo profesional, pero hay unos diseños y hay unas discusiones desde otro punto de vista. Es decir, yo recuerdo cuando la guerra de Irak, hubo una gran presión sobre la BBC, hubo todo un debate sobre las coberturas y demás, pero partiendo de la base de que había un consenso, en Alemania también, de que la televisión pública tenía que tener los principios, los directivos tenían que estar más o menos alejados de la discusión o de lo político electoral, y tener periodos de tiempo que sobrepasaran los periodos, digamos, de gobiernos efectivos, ¿no? Y por último, y cierro con esto, creo que es muy interesante y que tiene que ver más con el modelo, que después podemos discutir, que deberíamos pensar hacia el futuro, que debería pensarse hacia el futuro, toda la falta de articulación con Vera TV.
y con el proyecto Vera TV, o con el proyecto, digamos, digital de darle contenidos a la fibra óptica o a las carreteras que Antel construyó y que fueron un logro, por supuesto, de los gobiernos del Frente Amplio. Pero bueno, ahí un poco, digamos, tal vez por otros asuntos que tienen que ver, además lo mencionaba, la burocratización del canal, digamos, las discusiones siempre del modelo de gestión, la falta de agilidad, etcétera. Aparentemente lo que el libro se desprende de la investigación, bueno, se eligió por un modelo autónomo que no articulara y que no le diera potencia digital al canal, y una articulación ahí entre el desarrollo de los contenidos de Antel, del proyecto Vera TV, y lo que fue la televisión pública en su momento, que creo que debería ser una de las claves para pensar el futuro, ¿no? Y bueno, primero felicitar a la Academia por el libro, felicitar a Facundo por el libro. A mí el libro me resultó como una serie de puertas que nos llevan a preguntarnos muchísimas cosas y a buscar respuestas que no se dieron. Yo capaz que soy políticamente incorrecto en esto, pero yo creo que el gran problema que tuvieron los gobiernos del Frente es que tuvo una serie de políticas que muchas veces fueron incoherentes en el tiempo y otras veces contradictorias entre sí, porque hubo modelos de poder dentro de la propia Frente Amplio en el cual no llevaron adelante un modelo común. Y arranco por la primera frase del libro, que me pareció fantástica, porque me parece que tiene que ser el punto inicial de cualquiera que se pregunte que quiere ser un medio público, que es: el accionar de los medios de comunicación en una sociedad tiene una particular incidencia en los valores de la persona. Y creo que los medios públicos están llamados a eso, a generar valores en toda la sociedad. Para eso deben estar en aquellos lugares donde la sociedad tiene un reclamo particular que los medios privados, por su afán de lucro, jamás van a cubrir. En ese sentido podemos hablar de cultura, de educación, de entretenimiento, de deporte. Podemos hablar de cosas que hoy la televisión increíblemente no tiene. Uruguay no tiene programas para niños. Uruguay no tiene programas para adolescentes. Y eso es fundamental, porque esos programas, hechos también por gente con cabeza adolescente, van a pensar medios públicos por 20 y 30 años. Y eso es lo que se necesita, así como en otros estamentos del Estado. Yo la primera pregunta que me hice, y creo que ahí en un momento está planteada también, creo, por Gustavo Gómez, es: ¿quién define las políticas de las telecomunicaciones? Y esa pregunta no tiene hoy una respuesta única en el gobierno. Porque esa pregunta de la definición de la política de telecomunicaciones fue también la que llevó a esa forma de contradicción dentro de la propia fuerza política. No tuvimos un modelo de convergencia, y yo creo que es absolutamente necesario. Cuando en el 2009 yo estaba asesorando a María Simón y empezábamos con la ley de servicios de comunicación audiovisual, empezábamos con hablar con las diferentes. Fue una ley que tuvo 5 y 6 años de trabajo, hablando con muchísima gente, hasta que en el 2014 sale. El planteo que se tenía era un planteo de una comunicación de convergencia, es decir, se ponía un consejo directivo que estuviera fuera del gobierno en el sentido de tomar decisiones, que hiciera que la televisión, la radio y hoy los medios digitales jugaran un papel en conjunto, cosa que no se hizo. Hubo un proyecto para cada uno. En el decreto reglamentario, hoy le decía a Facundo, del cual yo soy culpable en gran parte y reconozco el error, se planteó un modelo diferente para cada uno de los medios. Y eso es un error, porque hoy por hoy la fortaleza está en la convergencia entre radio, televisión y los medios digitales. Y el Estado nuevamente ahí, y dentro del gobierno del Frente Amplio, establece una divergencia que no nos llevó a potenciar ni a la radio, ni a la televisión, ni a los medios digitales. Había medios digitales incipientes con Virginia Martínez,
no se desarrollaron y Vera TV decide iniciar un modelo mucho más fuerte, un modelo que tiene también un sustrato comercial que le impidieron a los medios digitales del SECAM. La televisión no tuvo un sustento necesario, ni de infraestructura, ni de salario, ni de mejora en la capacidad de los funcionarios. Y ese rezago es porque, en definitiva, el poder político no tuvo un interés real, ni del Frente ni ningún poder político a lo largo de la historia, un interés real en potenciar a los medios públicos. Y yo me hago la primera pregunta, cuando me dicen no, porque los medios públicos tienen que trascender también en el rating. Los momentos de mayor rating de la televisión nacional son en los eventos internacionales, como el Campeonato del Mundo, como las eliminatorias, como los Juegos Olímpicos. ¿Quién los paga? Porque pasan por los privados, pero ¿quién los paga? Los paga el Estado. Es el Estado el que aporta a través del Banco Seguro, Banco República, ANCAP, UTE, las plata para que los medios privados puedan pasar eso. Y nos inhibimos de pasarlo en los medios públicos, que tendrían que ser la base para potenciar después otras cosas deportivas que nadie lleva adelante, como son todos los deportes menores. Yo siempre digo lo mismo, nadie juega al fútbol por querer vestir la celeste, no quieren ser Suárez. Y si no tenés referente en los deportes menores, la gente no va a perseguir esas utopías. Creo que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la Ley 17.904, el artículo 17, que es el 20% con que se banca también la publicidad estatal, que no todos quienes están obligados a hacerlo lo vierten, son los fundamentos para llevar adelante el tema de los medios públicos. Y hoy todo el sistema político, porque si uno ve la ley que se votó en el Parlamento, la última, tiene la copia de lo que estaba establecido para los medios públicos íntegra, salvo que le pone un gerente general, que yo creo que puede estar bien, no reconoce los medios digitales, porque habla de que el director de radio y el director de televisión, yo creo que tiene que haber 3 directores hoy por hoy, director de radio, televisión y medios digitales, por debajo del consejo directivo. Porque unos son los que tienen que el día a día generar el presupuesto, que es lo que quieren, y los otros son los que tienen que conseguir el dinero. Porque me parece que ese es el fundamento de lo que tiene que ser la estructura de los medios públicos. Siempre un enano en los hombros de un gigante ve un poquito más lejos. Y yo creo que la convergencia de las miradas de Sonia Brescia, Invernizzi y Virginia Martínez es lo que tenemos que tomar para generar los medios públicos del futuro. Tenemos que tener una fortaleza informativa con periodistas de primer nivel, con un canal que tenga una infraestructura, canal y radio, que tenga una infraestructura de primer nivel. Tenemos que apostar a lo multicultural, como establecía Virginia, con una diferencia de contenidos, básicamente con llamados, y tenemos que apostar a lo que decía el flaco Invernizzi, de generar una televisión y unas radios públicas que sean accesibles para la gente y que la gente las sienta como propias. Eso para mí es un combo que tendríamos que utilizar mirando hacia futuro. Por otro lado, yo creo que el único proyecto válido que tuvo en estos 15 años del Frente Amplio fue el proyecto de la radio que se llamó Sergio Sacomani. ¿Por qué? Porque un proyecto, cualquiera que sea, tiene que tener, para mí, una base fundamental. Lo rescata Facundo en el libro, yo lo amplié un poquitito en una frase nada más, que es: los medios públicos, imitando el proyecto o validando el proyecto de Sacomani, tienen que generar un proyecto comunicacional, después de generarlo, plasmarlo y que ese proyecto sea sostenible. Porque si cada uno que viene plantea un cambio, no hay una política a largo plazo.
Y las únicas políticas que sirven a nivel estatal son las políticas a largo plazo, donde en una base inicial, fundamental y formal a lo largo del tiempo, cada uno vaya mejorando paulatinamente las situaciones. Yo creo que hoy el camino es mejorar la infraestructura, mejorar los aspectos salariales, porque también los medios públicos tienen que tener personal que esté capacitado y con una base de calidad que pueda sostenerse y no sea, como se fue muchísimas veces Canal 5, la escuela para llevarse después a los medios privados, a quienes sacaban un poco dentro del canal. Me parece que el otro anclaje que es absolutamente necesario, el Estado se tiene que dar cuenta de que si no se potencia entre los diferentes actores que pueden generar no solo una política comunicacional, sino una mejora en cuanto a la información, educación, cultura y deporte de las personas, tienen que estar en una línea de trabajo común. La Secretaría Nacional de Deportes, la Universidad de la República, Antel, Canal 5, las radios públicas y todos aquellos lugares del territorio que puedan llevar adelante una política de comunicación territorial que deje de lado la centralidad montevideana que la tenemos desde que se inició el país. Dejo eso. Muchísimas gracias a los tres. Abrimos capaz una instancia más como de intercambio, no sé si preguntas, comentarios que de repente pueda surgir. Está bueno que la academia se ocupe porque de alguna manera yo creo que al Uruguay le falta a la población y a todos, incluso al sistema político, una discusión de, a ver, los medios públicos, bueno, nosotros habíamos hablado en su momento, ¿no? ¿Para qué los queremos? Entonces, vemos como que siempre desde adentro, siempre que hay un interés político por el medio, en su momento, soñadores, hay un gran empuje, porque hay un interés por la información, también un abarcar el tema informativo y el tema periodístico, como darle gran preponderancia, sobre todo cuando los primeros gobiernos. Ahora con la digitalización todo empieza a estar como más nublado, empezamos como a perder un poco de referencia y también perdimos el interés. Y de ahí es que yo veo que hay como cierta debate. Y si hay algo que en el libro aparece desde el principio hasta el final, que salvo el proyecto de Sacomani, no hay un proyecto, no hubo un proyecto, seguimos diciendo, ¿no? Incluso de un pasaje a otro, no hay un real proyecto y eso lo describís muy bien en repetidas ocasiones. Y un poco lo que dice Mario, él es bombero y portero, si que llega al final de cuentas, está apagando el incendio, abriendo la puerta y que no se te caiga el techo. Es muy difícil terminar construyendo políticas de esa especie de emergencia constante que se nota, ¿no? A través del libro. Y de nuevo, yo creo que hay una falta de discusión interna, a ver cómo pensamos los medios públicos, más ahora que hay redes, más ahora que cuál es la necesidad que puede tener un partido comunicacional con un medio público. Una tiene más, porque antes sí dependía mucho, antes la televisión era como un lugar de referencia, pero hoy en día, ¿qué quiero? Y la sinergia, ¿no? Acá se escribe muy bien que no hay sinergia alguna con el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Siempre decimos que es lógico, ¿no? El Ministerio de Educación y Cultura financia obras de teatro y conciertos, y nosotros ni siquiera le hacemos una cartelera. Una cobertura. Claro, ni siquiera al Ministerio de Cultura le damos el canal como una cosa aparte, como una autonomía mal llevada, porque es autónomo para algunas cosas y no para otras. Pero bueno, rescato de nuevo lo interesante de que se escriban libros. Espero que no sea una especie de funeral, ¿no? Porque a veces como los objetos de estudio que no sea una autopsia, ¿viste? Espero que sea una biopsia. Tengo esperanza porque siempre desde ahí una de las cosas, si bien el defecto de que cada vez que hay un cambio o unas elecciones nomás, incluso dentro de la misma fuerza política, todo cambia, todo puede cambiar. Es decir, de alguna manera hay una esperanza todavía.
Ojalá que el sistema político se dé cuenta, pero tiene que haber voluntad política. Es lo que decía, me cuesta mucho al sistema político uruguayo darle soltar la mano. Sí. A la izquierda y a la derecha. A los dos les cuesta mucho a la hora de decir sí, pero no. Sí, pero no. Y se vio plasmado la descripción de lo que sucedió con la 19.307 es como la misma fuerza política, un trabajo sesudo, un trabajo de años, se llega a una cosa y no se aplica, es como eso desilusiona un poquito. La verdad, que ojalá se pueda revertir. Nada, eso. Gracias por escribirlo. No, nos sirve mucho. Sí. Yo una de las preguntas que hace él, que me parece muy válida, el problema que hay es que no existe un proyecto comunicacional a largo plazo, solamente existen improntas personales y por eso se cambian cada vez que viene uno, y lo hace no perversamente, sino porque cree que lo que está poniendo es lo mejor. El problema es que al no tener un tronco común para llevar adelante y una discusión real con los actores que deberían ser consultados, no existe hacia futuro esa posibilidad. Yo creo que ese es el gran cambio que hay que hacer. Hoy hablaba Edison de la oportunidad perdida y Sebastián dice que con el Ministerio de Educación y Cultura no hubo una convergencia en el sentido de utilizar situaciones que pudieran darle al canal. El canal tuvo la oportunidad magnífica de cambiar el concepto de centralidad montevideana a una territorialidad absoluta, utilizando, si hubiera querido, al Ministerio de Educación y Cultura. Lo digo porque soy amigo personal. Roberto Elizalde hizo uno de los mejores trabajos que hubo en el Uruguay con los centros MEC, que fue la generación en territorio de políticas culturales. Los medios públicos tendrían que haber sido los socios fundamentales de eso, y no fueron. Socios fundadores casi. Y no fueron. Entonces, digo, eso es porque las miradas no son unas miradas a largo plazo y en todo el territorio. Y yo creo que ese es el gran debe sobre el cual tenemos que aprender. Y creo que este libro, y lo vuelvo a decir, tiene la bondad de estar haciéndonos preguntar cada momento es ¿por qué no hicimos ciertas cosas? Pone lo que hicimos, pero nos interpela en lo que no hicimos, y a mí eso es lo que más me gustó. Sí. No, creo que pones el dedo en la llaga, ¿no? Me parece que una política a mediano y largo plazo y un proyecto comunicacional para el canal requiere, como pocas políticas, una transversalización del Estado. Es decir, requiere esto que describía como plan a cortísimos plazos Mario, y como venimos trabajando en esto y no nos escuchan, ¿no? Pero hemos tratado de comunicarlo, decir, bueno, a ver, si tenés el Sodre, ¿no? Con ballet y esto y lo demás, no lo cubrís. Si tenés intendencias que hacen unos espectáculos masivos que, la verdad, ¿no? Vengo de la fiesta de la Chacra en Canelones, 30.000 personas un sábado, y el canal público no los cubre, ¿no? Si tenés la política de ciencia y tecnología, o sea, los contenidos están ahí, ¿no? Lo que hay es que salir de las chacras, ¿no? Y lo mismo, obviamente hay una cuestión de confianza también, que yo creo que también había desconfianza cuando se crea Vera TV con el canal, que al final Vera TV fue como un Ceibal, se hizo afuera, el Ceibal se hizo afuera de las instituciones educativas del Estado, ¿no? Entonces ahora hay que traerlo, como muy trabajosamente después se trajo, y yo creo que si toca, digamos, y si el Frente va a ser gobierno, creo que va a volver a apostar a un proyecto parecido a Vera, y no habría que repetir el error de no transversalizar y decir, bueno, a ver, hay contenidos que los tiene que producir el canal, ¿no? El canal tiene que tener otro protagonismo. Hay una cuestión política de picardía básica, ¿no? Es decir, este gobierno les dio 35, 40 millones de dólares a los privados, en cash, ¿no? Por distintas ventanillas y tal. Para contenido. Entonces, la plata estaría. O sea, ¿no? La plata estaría, ¿no? La plata está en el Estado para que el canal tenga las condiciones que decía Mario y la posibilidad de generar y de tener la salida por las ventanas digitales, ¿no? Y yo hay una cuestión que esto lo venimos discutiendo
desde la academia, y voy a hablar desde las fuerzas progresistas, desde la discusión esta de que Antel apostaba a ver a TV, no apostó a la televisión digital, el gobierno, digamos, el gobierno de Pepe y el gobierno después de Tabaré no terminaron de hacer la transición a la televisión digital acompañada de nuevos contenidos, de nuevas pantallas y todo esto, y todo ese proyecto que quedó trunco al final. Y que una de las grandes discusiones internas, que capaz que un día hay que investigarla, no está dicha explícitamente, es, bueno, ¿para qué le vamos a apostar si la televisión dejó de ser? Y yo creo que ahí hay un error muy grande, ¿no? Me parece que simbólicamente la generación de los contenidos simbólicos pesados que después generan definiciones electorales, definiciones políticas y todo lo demás, se sigue generando en los medios audiovisuales. Por supuesto, ¿no? Sin TV surgen cuestiones que siempre, obviamente, no sé quién en estos días decía, bueno, el ADN de un medio ahora se hibrida en uno nuevo, eso nunca desaparece, ¿no? Pero me parece que esa fue una discusión que paralizó todo esto y me parece que es equivocado, porque al final del día los que cubren las noticias son los periodistas de los medios tradicionales, los que le dan la simbología, la definición simbólica, la opinión, son los que opinan a través de los medios audiovisuales, ¿no? Hoy estaba mirando, como me pidieron, esto como abogado, no voy a decir cuál es el tema, que mirara un documental que se está por presentar, desde el punto de vista más jurídico, digamos, de un tema que fue de mucha actualidad en los últimos años, y el documental está armado todo en base a la cobertura de los medios tradicionales. Entonces digo, si bien es cierto, ¿no? Obviamente, la multiplicidad de pantallas, los más jóvenes no se sientan a ver el noticiero, el informativo, pero al final lo que circula en un país es lo que, informativamente digo, ¿no? Es lo que producen estos medios. Sí, Alonso en su momento había en la exposición que habíamos hecho, el artículo, sí, toda una muy interesante estadística, la cual efectivamente decía el 67%, lo había incluso por edades. Sí. Lo que pasa es que a veces yo de repente me expreso mal, la televisión yo la entiendo como el medio de transmisión, es decir, nunca hubo una época más fermental para lo audiovisual que esta, porque hoy es fermental. Pero en la televisión yo lo entiendo como el medio de transmisión. Por eso a veces un poquito cuando me dicen no, porque lo digital, al final de cuentas es una producción audiovisual. Y cuando entiendo el medio público, lo entiendo como un medio de producción. Es decir, porque si en definitiva es una antena, que lo único que hace es reproducir material que trae en paneles privados, porque también se puede dar ese modelo. BBC, por ejemplo, que tenemos una antena, un medio de difusión en el cual contratamos, damos algunos lineamientos y recibimos materiales privados, los cuales nosotros difundimos, pero es interesante verlo como producción audiovisual. Y como eso, como producción audiovisual, por ejemplo, el noticiero del Canal 5, hoy lo vino más a través de las redes, que a través de la televisión. Seguramente ese documental que tuviste, lo viste a través de las redes. Es decir, por eso esa sinergia yo creo que ya existe, simplemente nos cuesta cambiar el nombre, pero que la producción audiovisual, el modelo televisivo de la pantalla con su horario, con una publicidad, una tanda publicitaria que lo va a financiar, ese modelo creo que ya está perimido. Si bien me dirá, sí, bueno, sigue existiendo, la gente sigue mirando. Lo mismo de lo político, porque hablábamos de lo político, como hoy la influencia, lo que antes salía en televisión, se veía en televisión y vos esperabas al horario para ver, yo qué sé, el programa de Traverso. Una cosa es el informativo y otra cosa son las producciones en general de audiovisual. Si uno ve que el canal, hoy por hoy, debe tener un presupuesto total de unos $2,5 millones por año, y los canales privados recibieron $40 millones. Sin contar publicidad. Por contenido, claro, sin contar publicidad. Sí. Ahí está la gran diferencia entre la decisión en cuanto al medio público. Pero esos son números, eso es plata, pero antes de eso falta la concepción de Bueno, eso es la base. Si no partimos de eso, o sea, no importa la plata que vos tengas. Pero Turco, yo creo que el gran problema es O sea, de que acá se han hecho no importa estructuras. en qué formato vayas a estar
saliendo vos, porque estamos en medio de cambios, ¿me entendés? Cambios muy importantes, de lo digital, ya la pantalla de televisión es la misma, no avanzamos, ¿me entendés? O sea, no vamos a avanzar. Pero eso es lo que te estoy planteando en el primer momento. La concepción del medio público del Estado, y después vamos a verlo. Por eso te planteo desde el primer momento de que la visión del medio público es el puntapié inicial para generarlo. Después que vos tenés la visión de lo que querés como medio público, tenés que saber con qué contás. Y ahí vas a tener infraestructura y personal. Cuando tengas la necesidad, si necesito tantas cámaras, tantos productores, necesito tantos estudios, necesito tantas cámaras, tanta calidad, vas a necesitar el presupuesto. Y ahí lo vas a tener que solicitar. Y recién, después de que tengas eso, vas a generar en base a eso los contenidos necesarios. Yo lo que digo es que hoy por hoy ese bolsón de dinero que recibieron los privados para hacer contenido en los medios públicos es un antes y un después. Ahora, acá en el libro, mirá que está la asignación del presupuesto y no corresponde a tus 2 millones. Porque ¿cuál asignación? ¿La del 2007? Acá, 2014, pero dice que está actualizado esto. ¿En qué por sí. índices de... No. Ah, ¿En qué página? Las 80. La 81, sí, está bien. Es un criterio nuestro del presupuesto estatal que se le invierta al Estado. Porque una cosa que decía acá, que estaba sacado del OPP, ¿no? Los números sacaste del OPP. Porque estos números, de verdad, que salen del OPP, pero no llegan acá. 192 millones en personal, no. No llegan al canal. Es decir, ese es otro misterio, cómo sale un dato del OPP que ustedes te toman, lo decía con el turco, mirá, porque aparte, nosotros claro, es un montón. como insumo, no tenemos plata, yo no, mirá. Es un montón para que se te rompa un micrófono cada vez. Bueno, una cosa es lo aprobado, otra cosa es lo ejecutado. Claro, también. Pero ni siquiera, te lo dirá Mario, no llegan, es decir, no les dan para ejecutarlo tampoco. Es decir, no es lo aprobado, no les llega ese efecto nunca al canal. Y eso es un sinceramiento que debería hacer. A ver, este presupuesto jamás llegó en ningún momento. Mario lo sabe. Y hablemos del 20% de la publicidad. No, bueno, eso es el otro, que en realidad la ley establece que el control lo tiene que hacer el Tribunal de Cuentas. Si el control del Tribunal de Cuentas fuera eficiente y fuera real, todos aquellos empresas, servicios descentralizados del Estado que tienen que aportar el 20% de la publicidad que hagan en los privados, no lo aportan como no lo aportan generalmente, no pueden comprar un lápiz, porque el Estado mismo le tranca cualquier acceso al crédito. Sin embargo, eso no funciona. Pero pasa lo mismo en lo que plantea Facundo a lo largo del libro. No le llamo desidia, pero el desinterés político de los medios públicos. no, perdón, una cosa de lo que plantea el turco que me parece vital es, de nuevo, saber que cuando hablamos de medios públicos, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué referimos cuando decimos? Y acá lo que dice Mario es, bueno, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, si tenemos claro eso, a partir de esas definiciones, tener clara la misión de los medios públicos en este país, ahí recién vamos a poder, capaz que tenemos un presupuesto normal, digamos, para funcionar, y ahí vamos a poder trabajar en esa convergencia que plantea Mario. A mí me encanta, me ha tocado en estos últimos tiempos trabajar en el interior, hacer producción en espectáculos, en algunas cosas del interior, y generar esa sinergia también en el territorio, generar esa posibilidad de trabajar fuerte en el interior del país, que por cierto que les interesa y mucho, porque a veces no se ven reflejados por la razón que sea, y hacen cosas maravillosas. Entonces, cuando él plantea lo que hizo en su momento Elizalde con los centros MEC, claro que fue una picardía, o de repente no fue inteligente no generar sinergia ahí, pero yo le agrego algunos otros organismos, decía, el resto del Estado, Mario decía la universidad, yo diría la UTU, es más, hoy lo que es la agencia de audiovisual, yo en algún momento soñé y dije, si nos forman, si nos ayudan a generar cosas, mañana o pasado, ¿por qué no de repente la asociación, digamos, con empresas privadas, ¿no?
el canal podría dedicarse a hacer series o hacer algo de ficción o hacer documentales, porque también hay una cosa, a la gente, yo digo por mis compañeros, a la gente cuando se le estimula también con proyectos que estén buenos, la gente se suma. Pero pasa que, claro, hay hoy una sensación de que, bueno, esto anda a los bandazos, entonces seguimos en esa lógica. Y Mario decía eso y ahora estoy pensando también, no sé, trabajar también, generar sinergia con el Ministerio de Turismo, cuando hablamos de turismo interno, no sé, generar materiales para ellos. Hay un montón de cosas, el Estado puede ser atravesado, digamos, casi en su totalidad. No quiero polemizar, pero yo creo que la definición de medio público, los principios están en la 19.307, están claros. Lo que dice el libro de Facundo es la primera vez que están. Sí, Lo claro. que falta luego es la voluntad política Está bien, de llevarlo adelante, de bajarlo a que sea un plan, de que todos los partidos lo respeten, digamos, de que el Parlamento lo apoye, ¿no? Pero en realidad creo que ahí está muy bien plasmado, ¿no? Por primera vez son contenido de interés público, basado en los principios que ahí se establece, que derechos humanos, democracia, pluralismo. Hay que bajar un plan concreto. No, estamos de acuerdo, sí, la ley lo pone en blanco y negro. Lo que pasa que, claro, de nuevo, voluntad política para que eso que se puso en el papel se transforme en una realidad palpable, digamos, y que funcione. Quizás como para ya ir cerrando, preguntarles un poco qué perspectivas ven de cara a los próximos años de generar un proyecto justamente de medios públicos desde la perspectiva de, bueno, sistema político, trabajadores y quizás la pata que más débil está y que sería la sociedad, ¿no? Y capaz que a través de la sociedad civil con participación, que eso se sacó en la ley actual, que lo deseable sería que la propia también ciudadanía estuviera pujando, demandando generar eso. Ahí creo que también hay una cosa que está dicha en un momento en el libro, que los medios públicos también tienen que luchar, digamos, contra que quienes controlan el debate público son los medios privados, ¿no? Entonces suelen ser noticias los medios públicos cuando hay un problema, cuando hay un error, cuando hay ¿no? Entonces tampoco se genera debate público a nivel de los medios acerca del rol que tienen que jugar los medios públicos. Pero bueno, por lo menos a nivel de sistema político y trabajadores, ¿qué perspectiva ven que se pueda por lo menos empezar a proyectar algo para los próximos años? Yo te digo dos cosas. Uno, sacar el capítulo de los medios públicos de la 19.307, de la antigua 19.307, no sé cómo se llama ahora, ¿qué número tiene ahora? No tiene número todavía porque no fue promulgado. Primero sacar el capítulo nuestro de la ley, porque en realidad si hay otra parte de la ley que tiene problemas, no las encajonamos, no hay problema, vamos a sacar el capítulo nuestro, o sea, si el capítulo nuestro no tiene problema, y a su vez, el capítulo nuestro hacer modificaciones. O sea, porque hoy esa ley ya es obsoleta. En ciertas partes son obsoletas. ¿Puedo decir generar una ley propia del medio público? No se podía. Sacar el capítulo. Sacar que es incluida, esté vigente. Sí. De la ley marco, sacar todo lo que refiere al tema medios públicos, que es lo que plantea el Turco, y capaz que hoy necesita alguna modificación. La ley, digamos, va a quedar promulgada. Ahora estábamos hablando justamente que hay un veto que tiene que... También estuvo promulgada. No, está bien. Digo, A ver, hay dos cosas. Primero, la ley va a tener un juicio de inconstitucionalidad, ¿ah? Específicamente sobre el tema de medios públicos, ¿ah? Porque todos los artículos que están establecidos en la ley del 74 en adelante son inconstitucionales por el artículo 229 de la Constitución. No se pueden crear cargos ni ampliar presupuesto en año electoral. Y crear cargos ya se hizo, no es que después se vaya a poner a la persona. Eso por un lado. ¿Saldrá o no saldrá? Yo tengo expectativas de que salga, inconstitucionalidad. Vuelto eso, creo que, y estoy totalmente de acuerdo, Edison lo sabe porque lo hemos discutido, yo creo que todo el capítulo de la 19.307, del artículo 149 al 202, debe ser tomado como una ley aparte
¿Por qué? Para que no tenga el peso de todo el tema audiovisual en general. ¿Por qué? Porque de esa manera fortalecemos el tema de los medios públicos, pero también fortalecemos lo otro, porque vamos a poder analizarlo en un contexto diferente, ni que uno le reste al otro. ¿Por eso crean una ley nueva? No necesariamente. ¿Por qué? Porque el artículo si no sale la inconstitucionalidad, deja sin efecto la 19.307. Entonces yo creo que el futuro gobierno tiene que hacer un análisis general de los medios públicos si sale la inconstitucionalidad. Si no sale la inconstitucionalidad, también mejorando esta ley, que copia en gran parte lo que eran los artículos del 149 al 202. Se le saca algunas cosas que habrá que estudiar. Con Edison también hemos tenido un intercambio en cuanto a que los organismos de contralor ciudadano, la chasca, Consejo Superior. No. Vos tenés el Consejo Superior de los Medios Públicos, después tenés el Consejo Honorario Asesor y después tenés el Consejo Honorario Asesor de los Medios Públicos. No funcionaron. Es más, el de los medios públicos ni siquiera se citó. ¿Por qué? Porque creo que hay que rever esa situación y ponerlo en un órgano que tenga la ejecutividad de asesorar realmente, que pueda reunirse, que tenga intervenciones, que tenga audiencias públicas. Y si haces un macro consejo, está bárbaro, pero no termina de tomar decisión alguna. Vuelvo a lo que te decía. Creo que la 19.307 merece alguna mejora, algún retoque. Primero, reconocer la existencia de las redes sociales y poner una dirección de redes sociales. Segundo, la existencia de un secretaría general que pueda funcionar o un secretario general que pueda funcionar como funciona cualquier consejo de un organismo descentralizado. Y después apostar a cuáles son las necesidades de personal y las necesidades en todo, ¿no? En los tres medios, de personal y de infraestructura. Cotizarlas y que el Estado diga si va a apostar o no. Porque todos lo sabemos, tenemos compañeros que termina el medio público siendo de segunda. Su preocupación está en otro lado. Cuando debemos generarle y es económico la generación de esa expectativa para que el medio público sea su primer fuente de trabajo y su primer intento de mejora profesional. Sí, yo la pregunta de Franco, creo que, a ver, si uno mira los programas, si se guía por los programas, hay muy poco, ¿no? Es decir, 4 líneas. Un par de párrafos, que bueno, que van un poco en línea con los principios de la ley. Creo que ahí, inevitablemente el primer año, mientras que se discute el presupuesto, el nuevo gobierno va a tener que discutir, digamos, si bien, como decía Mario, bueno, yo diría que se podría mantener todo el capítulo de los medios públicos, está todo el tema del diseño del Consejo, ¿no? De qué va a pasar, si se declara inconstitucional o no, si se ocupa ese que está ahí. Hay una discusión interesante que, bueno, ahora ya creo que no se utilizó el artículo, pero digamos, no me parece que estaba interesante, o era interesante la discusión de si el directorio debe tener un periodo mayor al periodo de gobierno, ¿no? Que lo plantearon en un momento inoportuno y sin una discusión previa, porque fue algo que apareció así como de golpe, no sé quién lo propuso, pero bueno, cuando inicie un nuevo gobierno sería interesante que el sistema político ahí lo discutiera. Es decir, bueno, una de las garantías puede ser un sistema donde el directorio no cese cuando cesa el gobierno, sino que tenga un periodo distinto y bueno, tenga un control parlamentario. Por ahí nosotros hablamos, en otros países existe una comisión parlamentaria especial relativa a los medios públicos, no sé, pensar algo ahí más vinculado a ese diseño para que pueda ejecutar un plan más a largo plazo y que trascienda un periodo de gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí esa discusión en campaña electoral no está ocurriendo,
Así que yo creo que evidentemente las urgencias y las discusiones van por otro lado. Esto se va a terminar decantando, digamos, a partir del 1 de marzo, me parece. Nosotros en algún momento teníamos 3 propuestas para cuando el proyecto nuevo de ley era ese, ¿no? Lo del periodo, o sea que se desacoplaron. Como la institución de derechos humanos. Exacto, cosas así. Lo de que volviera el Consejo Asesor, nos parecía válido el Consejo Asesor. Y la otra que no nos transformáramos otra vez cuando dependíamos del SODRE, ¿no? O sea, que el Consejo, el que mandara fuera el Consejo, y los directores al final, los directores tanto de la radio como del canal, tenían las manos atadas. Porque que tuviera voz y voto. Exacto, la ley dice que tiene. Son voz y sin voto. Tiene voz y sin voto. Pero del directorio. Formar parte del directorio con voz y con voto. No que tuvieran voz solamente. El directorio puede decir. Sí, ahí yo sería de 6, porque sería 3 y tendrías el de los medios digitales, los 3. Bueno, sí, claro. Pero digo, más allá de eso, digo, hay una cultura a nivel de los organismos descentralizados que existe aquellas gerencias que van al directorio con voz y sin voto, pero que son los que ejercen, en definitiva, las políticas diarias del instituto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nunca se hizo, porque no se puso es que el director de la televisión tiene que llegar al consejo con un proyecto de trabajo, un proyecto de infraestructura, un proyecto de personal y un proyecto de presupuesto, el de la radio igual, y ese será el consejo directivo sin un vínculo con el gobierno, sino un consejo directivo bien planteado que dirá: hacemos un plan de máxima, hacemos un plan de media o hacemos un plan de mínima según el presupuesto con el que cuente o según el personal con el que cuente, en base a la visión inicial de qué serían los medios públicos. Esa me parece que es, por eso te digo, no creo que el tema voz y voto sea algo que sea absolutamente definitorio. Sí me parece mucho más definitorio el tema de una infraestructura y un staff profesional adecuado. Y lo otro que quería decir es que el gran enemigo de los medios públicos fue Andeu en estos años. No hay otra. En todos. Bueno, pero es así. Sí, eso ha sido historia. No, y nos falta, yo sé, en el libro también que hablas, ¿no? Fíjate que siempre hay, mal o bien, se planifican estrategias, se planifican políticas, se planifican una cantidad de cosas, pero en definitiva depende lamentablemente de las personas. Porque son los nombres que llegan, Sacomani, el proyecto de Sacomani. Quieras o no, Virginia Martínez, bueno, fue Virginia Martínez. Invernizzi, bueno, Invernizzi, si querés. Los demás, es decir, tiene que venir alguien con una impronta. Es decir, nos hace falta esa persona, nos hace falta ese generador. Y sin él, por más que nosotros hagamos nuestros planos, y acá metemos gerentes, y acá metemos esto y esta ley, fíjate, nos hace falta ese nombre. Está poco formado en el lugar esas personas. Es difícil de encontrar. Nuestro Julio Boca, por decirlo. Sí, está bien. Bueno, podemos ir cerrando por acá. Les agradezco muchísimo la presencia, a quienes vinieron a escuchar y también a intercambiar. La idea era esa, generar intercambio, movilizar un poco de ideas y pensamientos acerca de qué rumbo pueden tomar los medios públicos en el futuro más cercano. Así que bueno, nada, ahí quien...